Hola, yo soy Sandra Suárez. Hola, soy Fabio Rubiano y este es El Problema Fundamental. En nuestras redes sociales @Teatro Petra encontrará un link para que usted pueda apoyar nuestro trabajo. Este es el capítulo de hoy. Como lo anunciamos en el capítulo anterior, que puede escuchar usted aquí mismo, el tema de hoy es el acoso. Sabemos que es posible definirlo, no sé, desde lo jurídico, desde lo moral, lo social, también desde lo filosófico, pero ese no es el enfoque que haremos aquí. Trataremos entonces sobre algunas obras de la dramaturgia universal, pero quisiera, antes de adentrarnos en las obras, preguntarle una cosa. ¿Cuándo se dio usted cuenta de que en esas obras había abuso? Pues hace un tiempo ya largo, me acuerdo de algunas entrevistas que están por ahí grabadas, donde yo hablaba de personajes que son antagónicos, pero que los vemos como divertidos. Y ahí era donde ponía el caso de Casanova o de gente que le había hecho daño a muchas doncellas, que les habían quitado la virginidad, por ejemplo, y que eso se veía como un rasgo divertido cuando no se tenía en cuenta el sufrimiento, el dolor y la angustia que se hubiera podido generar en estas mujeres. La normalización y la romantización a veces de hechos violentos. Exactamente. El acoso, el abuso, incluso la violación, en alguna época y en algunas obras de la dramaturgia y de la literatura, fueron graciosas, son para dar una lección y en pocos casos se vio como lo que era. La violación de Lucrecia, por ejemplo. Ajá, Es una violación de la Roma antigua. Pero es lo que sucede alrededor de esa violación, lo que se dice alrededor de esa violación, lo que me parece que es interesante para que lo toquemos. ok, Y lo que se dice desde el arte. ¿Empezamos a hablar de las obras? dele. Bueno, entonces como dije, la violación de Lucrecia es una violación a una patricia de la Roma antigua. No se llamaba Patricia, se llamaba Lucrecia. Es una violación y la hace Sexto Tarquino. Ujú. Nada que ver con doña Leslie Wolfe, el amigo de esta casa, sino, no, nada que ver. Sexto Tarquino es hijo del rey Tarquino el Soberbio Ajá. y él viola a Lucrecia y ese hecho desemboca en una revuelta que da como inicio a una república. Esa república que dura hasta cuando vuelve otra vez los Césares. Esa violación tiene características particulares. Según Tito Livio, el historiador de Roma, en uno de sus 142 tomos, ya casi los acabo, solo me faltan 142. Entonces, él habla de que Sexto Tarquino entró al cuarto de Lucrecia, a su lecho, y la violó. Y que ella no se resistió ni gritó porque pensó que Sexto Tarquino era su esposo. Ajá. O sea que ahí insinúa cierta responsabilidad de la víctima. Y también un castigo. Se le castiga por no gritar, por no hablar, por no resistirse, por no decir que no, por no distinguir entre su esposo, el cuerpo de su esposo y el de otra persona. Y Lucrecia, ¿qué pasa con ella? Se suicida. Y antes de enterrarse el puñal dice, ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. Otro castigo adicional. O sea, Yo creo también, ¿sabe qué? Que Lucrecia sabía exactamente qué significaba ser víctima en esa época. Menos mal hemos cambiado harto, ¿no? no sé. En la versión de 1946 de Ronald Duncan, Ujú. que luego ya, que es ópera, cuenta más o menos lo mismo, pero involucra a otra mujer. Entonces, Sexto Tarquino, príncipe, está fuera de Roma, comanda los ejércitos. Es un militar. Sí, sí, romano. Ok. Y en una de las noches, entre una batalla y otra, los soldados regresan a Roma para echarle ojo a sus esposas y se dan cuenta de que todas están siendo infieles, menos Lucrecia. Ujú. Entonces Junio, que era una de las esposas infieles, desafía a Sexto Tarquino a que compruebe la castidad de Lucrecia. Mm. Entonces él se mete al cuarto de ella, le da un beso mientras ella duerme, ella se despierta, le dice que no, le pide que se vaya, él asume que ese no es un sí, que sí lo desea y la viola. El coro femenino, Ujú. en esta versión, expresa su desolación por el hecho.
Y el coro masculino también expresa su desolación, pero dice además que todo dolor tiene un propósito y todo pecado será redimido en el sufrimiento de Cristo. No. O sea, usted está sufriendo, doña Lucrecia, pero Cristo sufre más. Es muy extraña esta versión porque esto sucede 500 años antes de Cristo. Entonces, no sé a qué Cristo se refieren. Claro, la escribe en 1946, ya Cristo ya existía, ya se había muerto. Pero cuando sucede lo de Lucrecia es en el año 500 antes de Cristo, entonces es raro. Faltó que dijeran ahí cuando el coro de los hombres: no critique al príncipe Tarquino, comandante de los ejércitos, por una violación, porque hay otros ejércitos que también violaron. ¡Viva mi glorioso ejército romano! La guerrilla celote. ¿Dónde habré escuchado yo ese tipo de argumentación? De hecho, paréntesis, hay un poema sobre la violación de Lucrecia de Shakespeare, joven, en donde se basan algunos autores. Hay cuadros, hay pinturas, hay de todo. Bueno, Shakespeare tiene una violación famosísima, muchas violaciones famosas. Para nosotros, como Teatro Petra, la más famosa es la violación de Lavinia en el Tito Andrónico de Shakespeare. Es una violación como arma de guerra, ¿no? Uh-huh. Están enfrentados, a pesar de que ya van a firmar la paz, la reina Tamora y el rey Tito. Y la reina Tamora manda violar a la hija adorada del rey Tito. Es, como decía, arma de guerra. Ella sabe que le va a destruir el corazón y le va a quitar cualquier ánimo guerrero, y es la gran venganza. En estos tiempos, pues, vemos muchos ejemplos, ¿no? Sí, pero además tiene efectos no solo en la persona. Usted dice va a afectar su corazón. Las repercusiones que tiene la violación como arma de guerra va mucho más allá de afectar a una sola persona. Cuando está, por ejemplo, en comunidades, como le pasa con poblaciones indígenas, no solo dañan a la persona, sino que además la desnaturalizan para llevarla a otras cosas. Por ejemplo, en esta violación de los 7 militares con la niña de 12 años, 13 años, se dice médicamente que ella ya no va a poder parir como lo hacen en su comunidad. Entonces va a tener que desnaturalizarse, salirse de la comunidad, ir a un hospital, tener sus hijos allí, etcétera, etcétera. Entonces no solo le quitan una cosa a la persona, le quitan una cosa a toda la comunidad. Y quedan instalados en el resto de su vida, en toda su historia. Que es lo que hacían un poco los ejércitos serbios que le hacían a los bosnios. Ajá. Cuando violaban religiosas y se encargaban de dejarlas embarazadas, porque dices, tienes dentro de ti la semilla de tu enemigo. Si queremos dramaturgia bestia, ahí la vida nos da unas señales aterradoras. Vamos a otras historias ya. Ajá. Historias de amor. ¿Qué? O que aparentemente fueron historias de amor. Como era romantizada cierto acoso, cierta violencia. Rojo y Negro de Stendhal. El personaje principal es un hombre que se llama Julián Sorel. Es un joven humilde, pero estudioso, muy atractivo, y a raíz de sus capacidades para estudiar y todo eso, se va como maestro de los hijos de la señora y el señor Renal. Uh-huh. La señora Renal es joven, es bonita y sin muchas cosas interesantes que hacer en Verrier. Evidentemente, cuando ve a Julián le atrae, le impresiona, porque ella esperaba un profesor mayor, no tan guapo, y le asustaba que fuera a maltratar a sus hijos. Julián y la señora Renal empiezan a tener un acercamiento que empieza cuando él le coge la mano, ella rechaza la acogida de mano, él insiste y se la vuelve a coger, ella ya no rechaza la mano. Luego termina metiéndose en su cuarto y seduciéndola y teniendo una relación sexual, y el propio Stendhal lo describe esa escena como una escena de combate. Julián Sorel admira a Napoleón y él dice que ninguna decisión se justifica sin la idea del combate o la pelea. Gran frase. ¿Gran frase para qué? Gran frase para Arjona.
Dramatúrgicamente es una definición perfecta. La idea del combate, nada se justifica sin combate o con pelea. Dramatúrgicamente es una definición perfecta. Moralmente, No lo creo. Julián debe renunciar debido a que la relación que él tiene con Madame Renal se filtra en los círculos sociales de Verrières, que no era tan grande Verrières. Entonces tiene que irse. Ujú. La señora Renal queda destruida porque estaba muy enamorada. Y Julián, Julia, más o menos. Ajá. No es que llore mucho, le salió beca en otro lado. me imagino. Después de muchas otras cosas, de algunos sucesos dentro de la novela, él se va a París donde el Marqués de la Mole. Ujú. Y el Marqués de la Mole tiene una hija que se llama Matilde de la Mole. Adivinen. Pues sí, me imagino que va a ser. Le cae a la muchacha. La muchacha es inteligente, de pensamiento libre, muy moderna y lo ve ahí, lo rechaza porque le parece como mal vestido y dice, ¿este chirri qué? Después lo acepta, tienen una noche de pasión y ella no sabemos por qué razón, se arrepiente, no sabemos si fue que le fue mal la noche o qué, y dice, no me gustó este man, lo rechaza. En esos rechazos hay otra escena bastante interesante donde Julián se siente ofendido por el rechazo y saca su espada. Ujú. Y Matilde lo mira, estalla en risas y le dice, hágale a ver. Ay, no, pues tan varón. A ver, hágale a ver, hágale a ver. Él no hace nada. Y a ella le parece como atractivo. Está chévere eso. Finalmente, Matilde queda embarazada. Y hay opciones de matrimonio. Lo cual culminaría con las intenciones de Julián de ascender socialmente. Entonces hay una opción de matrimonio. El papá de Matilde pues se entera y escándalo, ¿cómo va a estar usted con este man? Bueno, lo nombra ahí teniente de Usares a ver si sube de clase, pero dice, antes de aceptar este matrimonio voy a pedir referencias. Y le pide referencias a su antigua jefe, la señora de Renal. Ajá. Y la señora de Renal cuenta las intenciones de ascenso de Julián. Uno puede decir, fue la señora de Renal por su propia voluntad la que escribió la carta o estaba empujada por las indicaciones del cura de Verrières. Entonces se le daña a Julián la pensión vitalicia. Ay, no. Se le daña la pensión vitalicia, escuchen. Que él quería. Él en realidad no quería ni enamorarse ni casar, quería ascender socialmente. Por eso la novela se llama Rojo y Negro, o Rojo de la Curia o Negro del Ejército. Julián muy ofendido porque la señora Renal haya mandado esa carta, entonces se va hasta Verrières con un arma y le pega un tiro a la señora Renal. Él piensa que está muerta, lo meten a la cárcel. Pero bueno, ella no murió, ella se salva. Julián es condenado a muerte y él tiene la opción de pedir indulto y de hacer un ruego, de hacer una súplica. Y él dice que no, porque él sabe que es por su pensamiento revolucionario frente a la sociedad y no por haber disparado a la señora Renal. Él dice que quiere morir llevando su cabeza en alto con dignidad. Por poquito tiempo porque al rato le mochan la cabeza con la guillotina, entonces no la puede llevar más en alto. Entonces uno dice, pobrecito Julián. ¿Cómo? Pobrecito Julián Sorel. Dice que pobrecito. Pobrecito, le cortaron la cabeza y él estaba herido en su corazón y por eso le disparó a una. Él tuvo una pelea frontal, tuvo un acceso con fuerza, amenazó a la otra, quería ascender socialmente a partir de su belleza. Y no lo logró, vea. Dice que pobrecito. Vea que me llama la atención de este resumen que usted cuenta que él es guapo. Ajá. Y la segunda es cuando usted dice, ellos ya habían tenido sexo antes. Y después ella le dice que no. ¿Quién sabe por qué? Esas dos cosas son como argumentos reiterativos ahora en la vida real, que dicen si es lindo no es acoso. Y también se piensa que si ya se tuvo sexo, pues los hombres como que mágicamente adquieren un pase infinito a los cuerpos de esas mujeres. Los ejemplos obviamente vienen envenenados. Vienen con todos los datos para que podamos hacer una lectura. Claro. Aquí no es un juicio a Stendhal, no es un juicio a Casanova, no es un juicio a Cervantes.
Estamos poniendo los ejemplos para mirar ciertas cosas. Ya que dijo Casanova, hábleme de Casanova. ¿A qué se le llama Casanova? ¿A quién se le llama Casanova? Al tipo coqueto que levanta un montón. Exactamente, al Don Juan, al Casanova. Entonces Casanova, que es un personaje real también, es famoso por sus 132 conquistas amorosas. ¿A qué horas? No todas consentidas. Y en la mayoría de los casos con engaños, con mentiras. Ok. Se le llama a Casanova aventurero, libertino, autobiógrafo, historiador, espía, y siempre se ve con una sonrisa. ¡Ay, Casanova! Casanova. Todavía se sigue usando ese término, ¿no? Pero para los hombres. Usted me pregunta a mí qué es un Casanova, yo le digo, es un hombre, ¿qué tal? Las mujeres tendrían que, no sé, hacerse un harakiri si se atrevieran a tener 132 amantes en la segunda mitad del siglo XVIII. Sería aventurera, libertina, todo lo que usted dijo, espía, graciosa, eso parece una canción de Luis Miguel. Traicionera. Bueno, pero eso era en el siglo XVIII. Claro, porque ahora en este momento eso no es problema, ¿verdad? Por supuesto que estoy hablando de dramaturgia. Seguimos con ejemplos envenenados. Ok. Este me duele, pero lo tengo que poner a pesar del dolor que me produce. Sancho Panza en el Quijote. Sancho Panza para mí es de los grandes personajes de la literatura universal y ha dado para muchas obras de teatro, para muchas piezas cinematográficas. De hecho, en este instante, Alvarito Rodríguez, ex Candelario, es Sancho. En la película de la talentosa directora Livia Estela Gómez y un parche de la Universidad Nacional. 500 y pico de tomas tienen, ¿no? Ush. Está en este momento rodando por plataformas, está recién estrenado. Ok. Bien, entonces traigo la escena no para joder al Quijote, sino porque es un argumento, este argumento de Sancho se utiliza con mucha frecuencia. Okay. La escena es así. Cuando Sancho es supuestamente gobernador, que no es gobernador, es una burla que le están haciendo. Una mujer acusa a un rico ganadero de haberla violado. Lo acusa frente a Sancho. Sancho le cree y le pide al acusado que entregue como reparación una bolsa con monedas de plata para la víctima. La víctima toma la plata y se va. Cuando ella se va, Sancho le dice al acusado, al violador, que recupere el dinero. Vaya, quítele el dinero. ¿Qué? Y se desata un forcejeo violento entre la violada y el violador. Y la mujer sujeta con mucha determinación y fuerza la bolsa e impide que el violador se la quite. Viendo este hecho, entonces Sancho Panza exculpa al violador y su razonamiento lo lleva a decir que si la violada hubiera defendido su cuerpo con la resolución y valentía como defendió el dinero, no habría sido violada. Y la llama churrullera, desvergonzada, embaidora. Bueno. Yo no sé qué significa nada de eso, pero me suena muy mal. Muy mal. Y mire que en ningún momento castiga realmente al hombre por intentar violarla. Nunca hay un asomo en la historia que usted acaba de contar, en el caso que usted acaba de contar, no hay un asomo de juzgamiento al violador, sino a ella por no defenderse. ¿Cómo fue que dijeron hace unos días? Que era suficiente darle una patada en los huevos a los manes y listo. Sí, no. O como dijo un juez en España, es muy fácil defenderse de una violación, solo hay que cerrar las piernas. Bueno, hemos estado muy siglo XVI, XVIII, XIX, bueno, vamos al XX y al XXI. Hay una obra, que esta es como la obra central sobre la que trata este capítulo. Bueno, yo le confieso a los oyentes, que le pedí a la señorita Sandra que leyera la versión original de esta obra en inglés para ver si la traducción tenía alguna carga o alguna inclinación, dado el cuidado sobre el lenguaje que tiene David Mamet. Hablamos de una obra que se llama Oleana, de David Mamet. Trata directamente el tema del acoso, el abuso y la violación. Pero es una pieza controversial, porque aparentemente no hay una acción evidente que podamos identificar como acoso o intento de violación, pero según ciertas interpretaciones sí, según cierta audiencia no. Bueno, entonces hagamos
el ejercicio de hacer el resumen. La obra es en 3 partes. Están un profesor y su alumna. La alumna se llama Carol y al profe llamémoslo profe. Se llama John, pero llamémoslo profe. La alumna Carol acude al despacho del profesor universitario que tiene mucho prestigio para tratar de convencerlo de pedirle que ella no puede perder la materia, que le suba la nota que le puso, que ella está muy angustiada. Es joven, en apariencia parece que no tuviera mucho talento, es como humilde, con una ingenuidad intelectual que da la sensación de que no entiende muy bien la materia ni el libro del profe que les mandó a leer, pero para ella es muy importante tener una mejor puntuación. El otro personaje, el profe, es un hombre de una gran complejidad intelectual, una carrera en ascenso, espera que lo nombren en un cargo más alto y al mismo tiempo de eso está en el afán por firmar con su esposa la compra de una casa más grande, se van a trastear. Uh-huh. Y las llamadas referentes al negocio entran cada rato en la oficina. Ellos dos están hablando y timbra el teléfono y la vaina de la casa. En la segunda parte, Carol está otra vez en la oficina del profe, pero ya no tiene ese rasgo de sumisión ni de flaqueza que presentaba en la primera parte. Nos enteramos de que el ascenso del profe está en entredicho porque Carol presentó una queja formal ante el comité acusándolo de sexista y pornográfico. Y documentó todos los comentarios sexistas del profe hacia sus estudiantes. Entonces el profesor le dice que se calme, que por qué hizo eso, y le hace una oferta de darle una A, de ponerle un 5, si acepta reunirse con él en privado en su oficina. El profe quiere resolver el asunto en privado con Carol para que la queja pueda retirarse del comité. Él dice que no entiende cómo sus acciones podrían haberla ofendido y trata de convencerla de que solo estaba tratando de ayudarla sin ningún motivo oculto. En la primera parte hay un gesto que él tiene y es que le pone la mano en el hombro. Por eso fue que le pedí a la señorita Sandra que leyera la versión original en inglés para ver si esa mano estaba en el hombro. En la traducción no es en el hombro, es... La traducción es around the shoulder, o sea, está abrazándola. Entonces una cosa es ponerle la mano en el hombro de frente, que supone una distancia mayor que si yo paso mi brazo around, alrededor de la otra persona para tocarle su hombro. O sea, lo cambia todo. Around the shoulder es alrededor del hombro, no es un abrazo. No alcanza a ser un abrazo, pero sí. Ok, al final de esta segunda escena, Carol decide que lo mejor es irse, pero John se le para al frente de la puerta y la agarra. Uh-huh. Aquí ya no es around the shoulder, sino que la coge con cierta fuerza y Carol grita pidiendo ayuda. Empieza a gritar. En la tercera parte, nos enteramos de que al profe ya no le van a dar el ascenso, que está suspendido y posiblemente lo vayan a expulsar. Y hay una acusación de violación. Hay una denuncia o una demanda, una denuncia de violación. Hay un grupo de estudiantes que la apoya a ella, a Carol. Y el diálogo pasa de las acusaciones de acoso sexual y psicológico a señalar las actitudes que se ejercen desde posiciones de dominio con las que se puede destrozar la vida de alguien. Mamet, con mucha pericia, maneja unas fronteras bastante delicadas y siempre pone trampas. Siempre pone elementos en el lenguaje, siempre pone elementos en las palabras para que uno pueda decir sí pero no, uh-huh, o no pero sí. Entonces, con mucha pericia, Mamet nos deja al final, perdón los spoilers, pero es trabajo académico, con gran pericia nos deja entre bobos y locos cuando ella le ofrece al profe cierta negociación. Le dice, quitamos las demandas o denuncias. Denuncias. Quitamos las denuncias. Pues depende, pueden ser ambas. Bueno, si la universidad retira su libro, profe, de circulación, ahí el profe se enloquece. Ahí es cuando alguna crítica llega y dice, censura, venganza, cómo una estudiante destruye toda una carrera. Quieren arruinarle la vida a un hombre.
el profe pierde el control, no sé si ha tenido el control, y la agrede con toda, o sea, con tirada al piso y todo. Y en las últimas 10 líneas de la obra, también vuelven loca a la persona, porque esas 10 líneas uno podría hacer 5 tesis sobre eso. Léanla, esas sí no se las cuento. Léanla y reléanla. Hay una cosa muy particular de este personaje y es cómo cambia alrededor de los actos. Y es lo que nos preguntábamos cuando hablábamos de la obra antes de grabar este capítulo. Y es por qué el personaje en el primer acto quiere romper las barreras de lo que es una relación profesional entre profesor y alumna. ¿Por qué un profesor quiere hablar siempre en la parte personal? Porque le dice constantemente a ella, vamos a convertir esto en algo personal. También le dice, vamos a romper las reglas. Y además de eso, le ofrece un trato que no le ofrecería a ningún otro. Y hay otra cosa que también depende de cómo usted lo interprete. Y es que le dice, I like you. I like you es me gustas, me agradas, como lo podamos interpretar. Pero eso pasa en el primer acto. Siempre está esta actitud de querer pasar de la relación profesional a una cosa mucho más personal, que cuando en el segundo y en el tercer acto ya estamos hablando de denuncias, estamos hablando de una queja formal ante la institución, inmediatamente su relación, su forma de manejarse frente a un estudiante es la que se esperaría normalmente de un profesor, y es la distancia, el respeto, el trato como iguales. En ese momento empieza a hacerlo y ahí uno dice como, ok, sí, algo pasó ahí. ¿Algo pasó ahí? ¿A qué se refiere? Porque si todo está bien, porque si él cree que no ha hecho nada mal, ¿por qué cambia su comportamiento para con ella? No sabe la dificultad para hacer el resumen, para no tomar partido, porque es que es una pieza que está en un límite muy fuerte, entonces toca hacer el resumen sin tomar partido. Y también siento que Mamet toma la decisión deliberada de dejar ciertas cosas por fuera, pero con pistas. Hay un momento donde ella empieza a hacerle un resumen de varias frases que ha dicho en el salón de clase y que le ha dicho a ella, y la corta. Pero esas frases le dan a uno una visión mucho más completa del asunto real, sin tomar partido. No sabemos si esa fue la intención de Mamet. Para algunos, él sí quería mostrar, en algunas críticas dicen que ahí queda develado el veneno de la corrección política. En otras críticas dice, al fin, una obra que muestra el daño que puede hacerle una persona a toda la carrera de otra persona. Bien, llegamos entonces al problema fundamental de hoy. Es evidente que el acoso estaba y está normalizado. Juzgamos esas obras donde el acoso, la violación, el abuso infantil eran normales. ¿Las prohibimos? Contésteme después de la franja popular comercial. Disfruto hacer eso mucho. La franja popular comercial es un espacio real, es de verdad, para que pequeñas empresas, pequeñísimas empresas, pauten aquí. Franja popular comercial. Franja popular comercial. Franja popular comercial. Quiero aprender sobre teatro. Si solo hubiera en Colombia una de las 3 librerías teatrales de Hispanoamérica, todo sería más sencillo. ¿Dijo usted una de las 3 librerías teatrales de Hispanoamérica? Sí. ¿En donde se encuentran obras de todo el mundo? Uy, sí. Libros de impro, circo, danza, clown. Claro. Un lugar donde además tengan una editorial que publique trabajo de autores colombianos. ¿Será posible? Un espacio donde encuentras títeres de guante, dedo de sombra, marionetas de hilo, maquillaje escénico, sangre falsa, calvas y todo lo que se te ocurra que tenga que ver con las artes escénicas. Ay, ya, diga dónde. Bienvenida a tiendateatral.com. Tenemos un espacio físico, pero pandemia. ¿Y puedo pedir todo eso? Todo eso y más. Lo analizamos, le recomendamos, le llevamos a domicilio y le enviamos a otras ciudades de Colombia. Tiendateatral.com, una de las 3 librerías teatrales en Hispanoamérica. Ay, ya dijo eso. Lo sé, es que la perfección está en la repetición. Lo dijo un dramaturgo colombiano.
Entonces, Fabio, ¿prohibimos esas obras? Yo también me hago la misma pregunta. ¿Prohibimos Lolita? ¿Prohibimos Alicia en el País de las Maravillas? ¿Prohibimos La Fierecilla Domada de Shakespeare? Pues yo no creo que haya que prohibirlas, pero tampoco hay que justificarlas. No hay en todas esas obras un problema menor. No son comedias, no son graciosas, no es atractivo decir, ay, ese libertino tan chistoso. Miremoslo en toda la complejidad. Pongámonos también en los zapatos de los otros personajes. Julián Sorel, pobrecito, le cortan la cabeza, es el sujeto de la acción. Y las otras que son solo objetos, todos los otros personajes. Entonces, no creo que se debe juzgar desde acá, con pensamiento contemporáneo, las piezas de otro contexto, con otras condiciones históricas, políticas, sociales. Pero entonces, ¿qué nos reímos? ¿Las aplaudimos? Seguimos diciendo, no, la fierecilla domada es chévere, es chistosa porque le calma los impulsos libertarios y de confrontación que tenía el personaje. Creo que es importante leerlas, releerlas, como releímos Oleana, ¿cuántas veces? ¿Como 4? Y hay que hacer la línea de tiempo para saber el origen de todo. En gran parte de la literatura, que le ha hecho mucho bien a la mente humana, más que la psiquiatría, también hay historias que han hecho daño. El origen de todo el pensamiento discriminatorio y desigual está también en muchas obras. No las prohibamos, leámosla con otro lente. Yo lo que sí creo es que hay que hacer una diferenciación entre prohibir, por ejemplo, las obras o el material audiovisual o la música o el arte que tenga que ver con abusos, con acosos, con este tipo de casos. Y diferenciar esto con violadores y abusadores dirigiendo, dando clase, teniendo poder y siguiendo su vida como si nada. Creo que ahí es donde deberíamos hacer la diferencia. Sí, los hombres evidentemente siempre hemos tenido privilegios. Y si alguien dice hoy, en un día sin IVA, hombres, compren lavadoras para ayudarles a sus esposas en los oficios, pues siguen perpetuando esos modelos. Si alguien dice eso, es que sigue viviendo en el siglo XVIII, cuando no había lavadoras. Yo creo que la mayoría de las mujeres, no me atrevo a decir, no soy vocero del universo femenino, pero sí creo que las mujeres no quieren que eso siga así, y muchos hombres tampoco lo queremos. En el próximo capítulo, ¿de qué vamos a hablar? Quisiera hablar de cómo se mueven los grupos o los colectivos teatrales a lo largo de la historia. Uno a veces encuentra cosas en la época isabelina de cuáles eran los conflictos, los movimientos o lo que pasaba en los grupos, y es exactamente igual que hoy. ¿Cómo eran los grupos en la antigua Grecia? ¿Había grupos? ¿O cómo eran las discusiones y las intrigas y las peleas entre dramaturgos? ¿Qué pasaba en el Siglo de Oro? ¿Qué pasaba en Francia? Vamos a ver si alcanzamos a hacer eso. Este podcast es idea original del Teatro Petra. Yo soy Sandra Suárez. Y yo soy Fabio Rubiano. Este es El Problema Fundamental.